En un pasillo largo y polvoriento, entre ecos de risas infantiles y el golpeteo de martillos contra concreto, una placa metálica recién instalada relucía bajo el sol. Centro Escolar, Profesor Rafael Campos. Reconstruido por el programa 2 escuelas por día. En ese instante, un grupo de periodistas esperaba en silencio a que Nayib Bukele saliera del aula recién rehabilitada. Afuera, la comunidad de San Juan Opico se agolpaba detrás de las vallas con pancartas y celulares levantados. No era una inauguración más. Era la número 478. Y con ella, el gobierno salvadoreño marcaba un nuevo hito. 956 centros escolares intervenidos en menos de un año. Bruno Masi, periodista paraguayo y conductor de un noticiero nacional en Asunción, observaba desde el borde del tumulto. Hacía solo 48 horas había aterrizado en San Salvador con una misión personal: entender por qué El Salvador, un país marcado por la violencia y la migración forzada, era ahora citado como modelo educativo en los pasillos de la prensa latinoamericana. Lo que encontró superó sus expectativas. Mientras en mi país las escuelas se caen y los maestros hacen huelga por falta de tiza, aquí entregan 2 centros nuevos por día, sin pausa y con total transparencia, declaró luego en su crónica transmitida por televisión abierta. El programa 2 escuelas por día fue presentado oficialmente el 22 de mayo, como parte de una estrategia integral para transformar la infraestructura escolar de El Salvador. Su ejecución está a cargo del Ministerio de Educación, en coordinación con la Dirección de Obras Municipales y el Ministerio de Vivienda. El proyecto incluye reconstrucción, ampliación, reequipamiento y renovación total de las instalaciones. Cada obra es publicada con fotografías, planos, costos exactos y porcentajes de avance en el portal público 2escuelasxdia.com. Una herramienta que ha ganado elogios internacionales por su nivel de transparencia. Los datos son contundentes. 956 centros intervenidos, $1.325 millones invertidos, 437.200 niños y adolescentes beneficiados directamente. Más de 6.300 docentes ya trabajan en ambientes completamente nuevos, con acceso a tecnología, espacios seguros y conectividad. Esto no es maquillaje. Aquí están tumbando estructuras enteras y levantándolas desde cero, afirmó Leticia Morales, directora de una escuela rural en Morazán. Su centro educativo fue demolido y reconstruido en 5 meses. Pero el programa no está libre de tensiones. La oposición legislativa, en voz de la diputada Marcela Villatoro, cuestiona el modelo de ejecución centralizada y los mecanismos de contratación express empleados por el Ejecutivo. Nadie está en contra de construir escuelas, pero hay que respetar los procesos legales. Hay empresas que están ganando licitaciones millonarias sin competencia real, afirmó en una comisión legislativa. El Tribunal de Cuentas ha iniciado al menos 14 auditorías paralelas a contratos relacionados con 2 escuelas por día, según documentos internos a los que este medio tuvo acceso. Sin embargo, hasta la fecha, no se han encontrado anomalías sustanciales. Fuentes cercanas a la Fiscalía revelaron que existe una presión política para abrir investigaciones, pero que la evidencia disponible apunta más a eficiencia agresiva que a corrupción. Mientras tanto, en las calles, la opinión es mayoritariamente favorable. En zonas como Soyapango, donde las pandillas solían controlar los accesos a las escuelas, padres de familia celebran la llegada del proyecto. Antes no había ni luz. Los niños estudiaban entre goteras. Ahora da gusto venir a dejar a mi hija, dijo José Ramírez, un taxista que lleva a su hija todos los días al nuevo centro escolar Monte Blanco. En los medios internacionales, el caso salvadoreño ha sido objeto de diversos reportajes. El diario La Nación de Argentina tituló El milagro educativo de Bukele. El Mercurio de Chile afirmó que El Salvador está invirtiendo en su niñez como nunca antes. Y cadenas como CNN en español y France 24 han enviado equipos para documentar el avance del programa. En su editorial semanal, la periodista mexicana Carmen Aristegui preguntó en vivo: ¿por qué El Salvador, con menos recursos,
está haciendo lo que nuestros gobiernos ni siquiera han intentado. En el Congreso, la bancada oficialista ha propuesto convertir el programa en política de Estado, con presupuesto constitucional asignado. Ya demostramos que se puede. Ahora toca blindarlo para el futuro, para que ningún gobierno venga a destruir lo que ya comenzamos, dijo el diputado Ernesto Castro. La propuesta encuentra resistencia, pero también genera un debate profundo sobre las prioridades del país. No faltan voces críticas. Organizaciones como Cristosal y FESPAD han advertido que el éxito del programa podría ser utilizado como pantalla para tapar retrocesos en otros derechos, como la libertad de expresión o el debido proceso. Pero incluso ellas reconocen que el impacto positivo en la niñez salvadoreña es innegable. Es el proyecto social más ambicioso de las últimas décadas. Su ejecución eficiente debería ser la norma, no la excepción, dijo Ruth Eleonora López, abogada constitucionalista. Al final del recorrido, Bruno Masi fue invitado a una rueda de prensa. En su turno, levantó la voz. Hoy me llevo un ejemplo que me duele, porque mientras en mi tierra los niños estudian en ruinas, aquí se construye futuro. La educación no debería tener fronteras, ni excusas. Y su frase se convirtió en título de portada en su país. El Salvador, donde la escuela es prioridad. Desde el helicóptero, la llanura costera del oriente salvadoreño aparecía como un tapiz de parches verdes y cafés, interrumpidos por los techos nuevos de las escuelas que parecían sembradas a intervalos exactos. Nayib Bukele no miraba por la ventanilla. Repasaba en silencio el informe que llevaba en la carpeta azul. 18 escuelas finalizadas en esa semana. 36 en ejecución. 11 en fase de demolición. Su dedo se detuvo en una columna. Tiempo promedio de entrega. 64 días. Cerró la carpeta. No dijo una palabra. Lo esperaban en el caserío La Montañita, en San Miguel. Allí, entre cafetales, un grupo de estudiantes ensayaba una bienvenida con instrumentos que sonaban desafinados, pero llenos de entusiasmo. Era la primera vez que un presidente llegaba a ese lugar. Y no para prometer, sino para entregar. Nayib Bukele bajó del helicóptero con la mirada firme. No traía discurso. Traía llaves. Hay líderes que escriben discursos. Otros escriben historia, dijo Mario Duarte, ministro de Educación, al entregar el micrófono. Era más que una frase. El programa 2 escuelas por día había dejado de ser una promesa para convertirse en un mecanismo quirúrgico de transformación estructural. Cada escuela reconstruida no era solo un edificio. Era un punto de inflexión en la historia de una comunidad. En La Montañita, la escuela destruida por los terremotos de hace 2 décadas, había sido reemplazada por una estructura antisísmica, con aulas climatizadas, laboratorio de ciencias, cocina y una cancha multifuncional. Todo en 72 días. El expediente técnico, disponible para consulta en línea, registraba cada compra, cada pago, cada avance. El director del centro, don Roberto Aguirre, tenía 37 años esperando ese milagro. Nos lo prometieron todos. Solo él lo cumplió, dijo frente a los alumnos. El contraste era brutal. A pocos kilómetros, en zonas rurales de Honduras o Guatemala, escuelas con techos de lámina y pupitres rotos siguen siendo la norma. Mientras tanto, en El Salvador, un sistema de gestión digitalizada permitía el seguimiento en tiempo real de cada obra. Empresas constructoras eran auditadas en línea, y los contratos estaban abiertos a escrutinio ciudadano. Bukele, consciente del escepticismo histórico hacia la obra pública, había exigido un modelo que evitara todo margen de opacidad. Detrás del éxito había un grupo de ingenieros, arquitectos y planificadores operando desde un búnker logístico en Santa Tecla. Desde allí se distribuían materiales, se monitoreaban drones de supervisión y se gestionaban permisos con municipalidades. Una suerte de comando civil de reconstrucción que operaba con velocidad militar. No hay margen para errores. Cada día perdido son 900 niños sin escuela nueva, afirmó Paola Torres, coordinadora técnica del programa. Los sindicatos magisteriales, históricamente críticos, comenzaron a alinearse con el proyecto.
Aunque al inicio hubo dudas sobre la calidad de las obras y la sostenibilidad de los nuevos centros, los informes técnicos y el testimonio directo de docentes convencieron a los escépticos. Esto no es un maquillaje para la foto. Es una revolución educativa desde la infraestructura, dijo Nelson Mengíbar, dirigente de Bases Magisteriales. El programa también trastocó la narrativa internacional sobre El Salvador. En foros de educación como el de la UNESCO y el BID, el caso salvadoreño comenzó a estudiarse como ejemplo de implementación acelerada con transparencia absoluta. Delegaciones de Colombia, República Dominicana y Panamá visitaron el país para conocer el modelo. En Washington, un informe del Wilson Center afirmó que El Salvador ha logrado en 10 meses lo que otros tardan años en planificar. No todo era aplauso. En pasillos del Poder Judicial, se gestaban intentos de frenar el avance del programa mediante tecnicismos legales. Demandas por supuesta competencia desleal, por estado de emergencia presupuestaria encubierto, y por violaciones al derecho de competencia. Sin embargo, las resoluciones fueron unánimes. El modelo es legal. La ejecución está documentada, y los resultados son visibles. La oposición, desarticulada por la popularidad del programa, optó por enfocarse en la narrativa del presidencialismo invasivo. Alegaron que Bukele concentraba demasiado poder, que desplazaba a los municipios y neutralizaba los contrapesos. Pero sus críticas no calaban. La encuesta de Sid Gallup reveló que 92% de la población estaba de acuerdo con el modelo de ejecución centralizada para proyectos educativos. Si hay resultados, que lo siga haciendo, decía la mayoría. En los noticieros nocturnos, las imágenes eran incontestables. Niños estrenando uniformes en aulas nuevas, maestras rompiendo en llanto al recibir materiales didácticos modernos, comunidades enteras limpiando sus entornos escolares con orgullo renovado. Era un relato visual que ningún opositor podía contradecir. Y mientras el helicóptero despegaba de la montañita, Nayib Bukele abrió de nuevo la carpeta azul. Esta vez, buscó una página marcada en rojo. Un mapa con zonas de riesgo donde las escuelas debían ser intervenidas con urgencia antes del invierno. Rodeó 5 nombres con bolígrafo. Y sin mirar a nadie, dijo: estas tienen que estar listas en 40 días, cueste lo que cueste. Un silencio reverencial se instaló en la cabina. Nadie dudaba que lo lograrían. Porque en El Salvador, por primera vez, el futuro entraba por la puerta de la escuela. Y tenía nombre. En una bodega oscura en las afueras de Ciudad Delgado, 3 técnicos del Ministerio de Obras Públicas conectaban en silencio los servidores que alojarían el nuevo sistema de monitoreo escolar. Afuera, un enjambre de trabajadores montaba los últimos paneles solares del centro escolar modelo 1000. La escuela, programada para ser inaugurada en 2 semanas, se convertiría en el emblema final de la primera fase del programa 2 escuelas por día. Casi sin darnos cuenta, El Salvador había cruzado un umbral histórico. La meta que muchos consideraban propagandística al inicio fue superada con precisión quirúrgica. 1000 centros escolares reconstruidos o totalmente nuevos. 1000 comunidades transformadas. Y al centro de esa narrativa, un presidente que no delegó la victoria a los despachos. Nayib Bukele firmó, supervisó y, en ocasiones, empujó con fuerza propia cada tramo del camino. Un documento confidencial de la Organización de Estados Iberoamericanos, al que este medio tuvo acceso, define al programa como una revolución logística, fiscal y técnica sin precedentes en América Central. El análisis, firmado por 5 expertos internacionales, concluye que el modelo salvadoreño podría replicarse en países con sistemas educativos colapsados, siempre que haya una voluntad política inflexible y una narrativa que convierta la educación en causa nacional. Justamente lo que Nayib Bukele consiguió. No fue un camino libre de fricciones. En medio de la celebración por la escuela número 1000, una nueva filtración desde el Ministerio de Hacienda reveló tensiones con organismos multilaterales. Fondos que se habían proyectado para infraestructura vial fueron redireccionados hacia la educación. El argumento: la educación es también una carretera, pero hacia el futuro.
La decisión no gustó al FMI ni al Banco Mundial, pero la población la aplaudió con convicción. Las calles reflejan el nuevo imaginario. Grafitis que antes exaltaban nombres de pandillas, ahora retratan niños con libros, uniformes limpios y rostros sonrientes. En el municipio de Ilopango, un grupo de madres organizó la Brigada de Mantenimiento Escolar, patrullando voluntariamente para evitar daños o vandalismo en la nueva escuela. En Santa Ana, se formó la primera Red de Observadores Ciudadanos del Progreso Escolar, integrada por líderes comunales, pastores y profesores jubilados. No esperaron que el Estado les dijera qué hacer. Se apropiaron del cambio. Los medios, que en un principio observaron con distancia o sospecha el despliegue del programa, comenzaron a narrar la transformación como un fenómeno de reconstrucción del tejido social. En portada tras portada, las escuelas ya no eran ruinas o escenarios de abandono. Eran vitrinas del nuevo Estado salvadoreño, un Estado que cumple, construye y exige. En el plano político, el éxito del programa provocó una reconfiguración institucional. El Congreso aprobó con 58 votos una reforma constitucional que establece un porcentaje fijo del PIB, destinado exclusivamente a infraestructura educativa. La iniciativa, promovida por la bancada oficialista, fue respaldada por partidos de oposición y hasta por organizaciones gremiales tradicionalmente críticas. No se puede estar en contra de lo que funciona, dijo en el Pleno el diputado Rodolfo Parker. Sin embargo, el verdadero giro no ocurrió en los edificios, sino en las conciencias. Niños que antes soñaban con escapar del país para huir de la violencia, ahora hablaban de ser ingenieros, arquitectas, docentes. El símbolo ya no era el pasaporte, era el cuaderno. Y esa transformación cultural no se decreta, se construye. Aquel lunes sin ceremonia, sin banda y sin periodistas, Nayib Bukele visitó en secreto la escuela en Deuwamil. Caminó por los pasillos, se detuvo frente a los murales pintados por los niños y dejó una nota manuscrita dentro de un libro de ciencias naturales. Decía: si este salón logra cambiar una vida, todo esto habrá valido la pena. El gesto no fue captado por las cámaras, pero sí fue registrado por la memoria institucional de una escuela que, como tantas otras, había sido olvidada durante décadas. Hoy es un monumento vivo a la voluntad, a la insistencia y al liderazgo que convirtió lo imposible en rutina. El Salvador no es perfecto, pero desde que sus niños entran a aulas que respetan su dignidad, algo profundo ha cambiado. Y nadie, ni desde dentro ni desde fuera, podrá negar que la historia educativa del país se divide en un antes y un después de 2 escuelas por día.